El sonido metálico de los instrumentos quirúrgicos resonaba en el silencio del Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín. Andrés Beltrán, con sus 39 años y una precisión que rayaba la perfección, suturó la última incisión del día mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Sus manos, firmes y seguras, contrastaban con la frialdad que habitaba en su pecho desde hacía 5 años. «Doctor Beltrán, puede retirarse. Nosotros nos encargamos del postoperatorio», le susurró la enfermera Carmen, una mujer de mediana edad que conocía sus rutinas mejor que nadie. Andrés asintió sin levantar la vista. Prefería quedarse hasta que el paciente estuviera completamente estabilizado. El hospital se había convertido en su refugio, el único lugar donde las reglas eran claras y los resultados dependían exclusivamente de su conocimiento y destreza. Allí no había espacio para emociones, para recuerdos dolorosos o para la nostalgia que lo perseguía en la soledad de su apartamento en el poblado. Mientras se quitaba los guantes quirúrgicos, su mente vagó hacia aquella frase que había pronunciado tantas veces en los últimos años: «Nunca volveré a amar». No era una declaración dramática, sino una simple constatación. El amor había muerto junto con Alma Santamaría aquella noche fatídica, cuando el edificio donde ella impartía clases de literatura se convirtió en una trampa de fuego y metal retorcido. Los bomberos encontraron fragmentos, vestigios de lo que una vez fue una vida llena de risas y poesía. Nunca recuperaron su cuerpo completo, pero el certificado de defunción fue emitido basándose en las evidencias disponibles. Para el mundo, Alma había muerto. Para Andrés, había muerto también la parte de él capaz de sentir. «Doctor, necesita descansar», insistió Carmen, observando las ojeras que enmarcaban los ojos de Andrés. «Lleva 3 días seguidos aquí». «Estoy bien», respondió automáticamente, guardando sus pertenencias en la taquilla metálica que había sido su segundo hogar durante lustros. La verdad era que Andrés había olvidado qué significaba estar bien. Su rutina era mecánica: cirugías, consultas, guardias nocturnas y de vuelta a casa para caer rendido sobre un sofá que rara vez conocía su presencia consciente. Los fines de semana visitaba a su hermana Rocío en Envigado, donde fingía estar recuperándose mientras jugaba con sus sobrinos, Iker y Sofía, los únicos seres humanos capaces de arrancarle una sonrisa genuina. El pitido de su buscapersonas interrumpió sus pensamientos. Emergencia en el área de traumatología. Sus pasos se dirigieron automáticamente hacia el área de urgencias, donde el caos controlado de un hospital público le devolvía el sentido de propósito. Mujer de aproximadamente 36 años, accidente en la autopista Las Palmas, cerca de Río Negro, informó rápidamente el paramédico, mientras empujaban la camilla por los pasillos iluminados con luz blanca. Sin documentación, quemaduras de 2º grado, traumatismo cráneoencefálico severo. Estaba consciente al momento del rescate, pero presenta amnesia. Andrés siguió el protocolo sin inmutarse. Había visto cientos de casos similares, personas que llegaban sin identidad, familias destrozadas, vidas fragmentadas por el azar de una carretera mal iluminada o un momento de distracción. Pero cuando sus ojos se posaron sobre el rostro de la paciente, el tiempo se detuvo. Sus piernas flaquearon imperceptiblemente. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Era como contemplar un fantasma, una aparición cruel que su mente, exhausta por años de duelo no resuelto, había conjurado para torturarlo. El rostro de la mujer inconsciente sobre la camilla era idéntico al de Alma. No similar, idéntico. Los mismos pómulos suaves, la misma forma de las cejas, incluso la pequeña cicatriz casi imperceptible en el mentón que había besado 1000 veces durante los 8 años que habían compartido. «Doctor Beltrán, ¿está usted bien?». La voz de la enfermera llegó como desde muy lejos. Andrés parpadeó, forzándose a recuperar la compostura profesional que lo había sostenido durante media década. Pero su corazón latía con una fuerza que había olvidado que poseía, y sus manos, habitualmente firmes, temblaron levemente mientras tomaba la historia clínica. «Sí, continuemos con el protocolo», murmuró, aunque su voz sonó extraña incluso para él. Mientras los minutos transcurrían en una nebulosa de procedimientos médicos, órdenes precisas y análisis de laboratorio, una pregunta imposible martilleaba en su mente. ¿Era posible que Alma hubiera sobrevivido? ¿Que hubiera estado viva todos estos años
mientras él enterraba su alma en quirófanos y guardias interminables. La mujer permaneció inconsciente durante las primeras horas, conectada a monitores que registraban signos vitales estables, pero preocupantes indicios neurológicos. Andrés se quedó más tiempo del necesario, observando cada respiración, cada movimiento involuntario, buscando señales que confirmaran o negaran la imposible realidad que se presentaba ante él. Durante su vigilia, recordó fragmentos de su vida con Alma. Las tardes en el Jardín Botánico de Medellín, donde ella leía poemas de García Lorca bajo la sombra de los guayacanes. Sus conversaciones interminables en los cafés de Laureles, donde ella corregía ensayos de sus estudiantes mientras él estudiaba para sus especializaciones médicas. La forma en que ella dormía acurrucada contra su pecho en las madrugadas frías de la ciudad eterna primavera, todo eso había quedado sepultado bajo 5 años de silencio autoimpuesto. Cuando finalmente ella abrió los ojos, Andrés sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Eran los mismos ojos verdes que habían sido su universo, pero la mirada era diferente, vacía de reconocimiento, desprovista de la chispa de complicidad que una vez había sido su refugio. Ella lo miró directamente, y en lugar del «mi amor», susurrado que había escuchado tantas veces en sueños, escuchó una voz frágil y confundida que preguntó: «¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo?». La pregunta flotó en el aire como una daga suspendida sobre el corazón de Andrés. «¿Quién soy yo?». Las palabras salieron de los labios que él había besado 1000 veces, pero pronunciadas con la incertidumbre de una extraña. Sus ojos verdes, antes océanos de complicidad, ahora eran lagos vacíos donde no se reflejaba ni un destello de reconocimiento. «Está en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín», respondió Andrés, manteniendo el tono profesional que había perfeccionado a lo largo de años de práctica médica. «Tuvo un accidente en la autopista. Soy el doctor Beltrán y voy a cuidar de usted». La mujer intentó incorporarse, pero una mueca de dolor la detuvo. Sus manos se dirigieron instintivamente hacia las vendas que cubrían parte de su brazo izquierdo, donde las quemaduras habían dejado su marca. Andrés observó cada gesto, cada expresión, buscando desesperadamente algún rastro de la Alma que había conocido. «No recuerdo nada», murmuró ella con una voz que sonaba exactamente como la recordaba, pero cargada de una vulnerabilidad que lo desarmó por completo. «Es como si hubiera nacido hace unos minutos. Es normal después de un traumatismo craneal», explicó Andrés acercándose a revisar sus signos vitales con manos que luchaban por no temblar. «La amnesia puede ser temporal. Con el tiempo, es posible que los recuerdos vuelvan». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, una parte de él se preguntaba si realmente deseaba que eso ocurriera. ¿Qué pasaría si ella recordaba todo? ¿Recordaría también el dolor del incendio, el terror de esos últimos momentos? ¿O recordaría a él y la vida que habían compartido antes de que todo se desmoronara? «¿Encontraron alguna identificación?», preguntó ella, llevándose una mano a la frente. «No llevaba documentos», mintió parcialmente Andrés. La verdad era que no había buscado ninguna identificación adicional, más allá de lo protocolar. No se atrevía a confirmar sus sospechas hasta estar completamente seguro. Por ahora, el equipo médico la está registrando como paciente sin identificar. La enfermera Carmen entró en ese momento con una tableta de medicamentos y una sonrisa profesional que se desvanecía al percibir la tensión en el ambiente. «Doctora Herrera quiere verla para una evaluación neurológica más detallada», informó a Andrés, sin apartar la mirada curiosa de la paciente. Andrés asintió, aunque cada fibra de su ser se resistía a dejarla bajo el cuidado de alguien más. Durante 5 años había aprendido a controlarlo todo en su pequeño universo médico, pero ahora se sentía como si estuviera perdiendo el control de manera vertiginosa. «Volveré más tarde para revisar sus estudios», le dijo a la mujer, esforzándose por mantener la distancia profesional. Ella lo miró con una intensidad que lo dejó sin aliento. Por un momento fugaz, sus ojos parecieron enfocarse en él de una manera diferente, como si algo en su interior intentara despertar, pero el momento se desvaneció tan rápido como llegó. «Gracias, doctor», susurró. Andrés salió de la habitación con paso firme, pero el corazón destrozado. En el pasillo, se recostó contra la pared y cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en años sentir el peso completo del dolor que había estado evitando. Si realmente era Alma,
¿Por qué había aparecido ahora? ¿Dónde había estado durante todos estos años mientras él la lloraba? Su teléfono celular vibró con un mensaje de su hermana Rocío. ¿Vas a venir el domingo? Los niños preguntan por el tío Andrés. Le respondió con un escueto, tal vez, incapaz de pensar más allá del presente inmediato. Durante las siguientes horas, Andrés se sumergió en su trabajo con una intensidad incluso mayor que la habitual. Realizó 2 cirugías complejas, atendió consultas de emergencia y revisó historias clínicas, pero su mente no podía apartarse de la mujer del cuarto 237. Entre procedimiento y procedimiento, encontraba excusas para pasar cerca de su habitación, observando desde la distancia mientras otros médicos la atendían. La doctora Elena Herrera, neuróloga y colega de años, lo encontró merodeando por tercera vez cerca del área. «Andrés, ¿todo bien? Te veo extraño hoy», le preguntó, ajustándose las gafas con gesto preocupado. «¿Es por la paciente sin identificar? Es un caso complejo, pero hemos visto cosas similares. Solo quiero asegurarme de que reciba la mejor atención», respondió él, demasiado rápido. Elena lo estudió con la perspicacia de alguien que lo conocía desde la época de residencia médica. Habían compartido guardias interminables, casos difíciles y algunas cervezas después del trabajo en los primeros años, antes de que Andrés se convirtiera en una isla emocional. «Andrés, en todos los años que te conozco, nunca te había visto tan alterado por un paciente. ¿Hay algo que necesites contarme?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Andrés sabía que Elena había sido una de las pocas personas que lo había acompañado durante el duelo por Alma. Había sido testigo de su transformación de un médico apasionado y cálido a la máquina eficiente, pero fría en la que se había convertido. «Creo que la conozco», admitió finalmente, las palabras saliendo como una confesión arrancada. «O conocía. Se parece mucho a alguien que perdí». Elena asintió lentamente, comprendiendo más de lo que Andrés había expresado con palabras. «¿Quieres que me haga cargo del caso?», ofreció con gentileza. «No», respondió Andrés con más firmeza de la que pretendía. «Necesito estar seguro». Esa noche, después de que la mayoría del personal se hubiera retirado, Andrés regresó al cuarto 237. La encontró despierta, mirando por la ventana hacia las luces de Medellín, que se extendían como un manto dorado sobre las montañas. La ciudad nocturna, con su mezcla de modernidad y tradición, se reflejaba suavemente en sus ojos. «No puedo dormir», dijo ella sin volverse, como si hubiera estado esperando su llegada. «Todo me parece familiar y extraño a la vez. ¿Es normal?». Andrés se acercó lentamente, manteniendo una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para estudiar su perfil. Era Alma, no había duda. Cada línea de su rostro, cada gesto inconsciente, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba pensativa. A veces el cerebro intenta procesar información que no puede organizar completamente, explicó, como ecos de algo que está ahí, pero que no puede alcanzar. Ella se volvió hacia él, y en la penumbra de la habitación, iluminada solo por las luces del monitor médico y el resplandor lejano de la ciudad, Andrés vio algo que lo estremeció. Una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. «Siento como si hubiera perdido algo muy importante», susurró, «algo que era fundamental para mí. ¿Es posible extrañar algo que no recuerdas?». La pregunta golpeó a Andrés como un puñetazo en el pecho. Sin pensar, extendió la mano y con infinita delicadeza secó la lágrima de su rostro. El contacto fue como una descarga eléctrica que los atravesó a ambos. Ella no se apartó, pero sus ojos se llenaron de confusión. «¿Por qué siento que ya conocía su toque?». La pregunta de Alma quedó suspendida en el aire como un hilo invisible que conectaba 2 almas separadas por el abismo de la memoria perdida. Andrés retiró su mano bruscamente, como si el contacto hubiera quemado más que las heridas que marcaban el cuerpo de ella. Sus ojos se encontraron en la penumbra de la habitación, y por un instante, el tiempo pareció retroceder 5 años. «Disculpe», murmuró Andrés dando un paso atrás. «No debí, fue inapropiado». Pero Alma no apartó la mirada. Sus ojos verdes lo estudiaban con una intensidad que lo perturbaba profundamente, como si una parte enterrada de su ser intentara clavar la superficie de su conciencia amnésica. «No se disculpe», susurró ella. Se sintió correcto, como si hubiera estado esperando ese gesto durante mucho tiempo. Andrés luchó contra el impulso de tomar sus manos, de confesarle todo en ese mismo instante.
La premisa médica le gritaba que forzar recuerdos traumáticos podía ser devastador para su psique fracturada. La premisa humana le suplicaba que la abrazara y le dijera que había sobrevivido, que había vuelto a él después de 5 años de vacío absoluto. Debería descansar, logró articular, aunque su voz sonaba ronca. Mañana tendremos los resultados de más estudios. ¿Puedo preguntarle algo, doctor Beltrán?, dijo ella, acomodándose entre las sábanas del hospital sin dejar de observarlo. Por supuesto. ¿Usted cree en las almas gemelas? La pregunta lo golpeó como un rayo. Durante años, él y Alma habían bromeado sobre esa misma idea. Ella solía decir que las almas gemelas no eran personas destinadas a estar juntas, sino 2 fragmentos del mismo espíritu que habían encontrado su camino de regreso. Una filosofía que había adoptado de sus lecturas de García Márquez y Neruda, autores que citaba constantemente en sus clases de literatura. ¿Por qué lo pregunta?, logró responder manteniendo el tono profesional aunque su corazón se desbocase. No lo sé, suspiró ella cerrando los ojos. Desde que desperté, tengo la sensación de que estoy buscando algo, alguien, como si una parte de mí estuviera perdida en algún lugar esperando que la encuentre. Andrés permaneció en silencio varios minutos, observando cómo su respiración se hacía más pausada mientras se adentraba en el sueño. Solo cuando estuvo seguro de que dormía, se permitió susurrar las palabras que había guardado durante 5 años. Yo también te he estado buscando, Alma. Al día siguiente, Andrés llegó al hospital con ojeras más pronunciadas y una determinación férrea. Había pasado la madrugada revisando expedientes médicos, contactando laboratorios especializados y preparando una estrategia para confirmar la identidad de la paciente sin levantar sospechas innecesarias entre el personal. Su primera parada fue el laboratorio de genética forense del hospital. El doctor Mauricio Vega, un viejo conocido de la Facultad de Medicina, lo recibió con la curiosidad reflejada en el rostro. «Andrés, qué raro verte por aquí. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó Mauricio ajustándose los lentes mientras revisaba algunas muestras bajo el microscopio. «Necesito que hagas un análisis de ADN», dijo Andrés, extendiendo un sobre manila. «Es confidencial. Urgente». Mauricio tomó el sobre y lo miró con suspicacia. «¿Muestra de qué?». «Una paciente sin identificar. Necesito compararla con material genético que tengo archivado en casa», mintió parcialmente. La verdad era que había conservado algunos cabellos de Alma en una caja de recuerdos que guardaba en el armario de su apartamento, junto con cartas y fotografías que no había podido destruir. «Andrés, esto suena muy irregular. ¿Hay algún protocolo legal que respalde esta solicitud?». «Mauricio», dijo Andrés bajando la voz, «esta mujer podría ser mi esposa, la que murió hace 5 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio conocía la historia de Andrés. Había estado presente en el funeral donde sepultaron un ataúd casi vacío. «¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo?», preguntó Mauricio finalmente. «Si es ella, si realmente sobrevivió, ¿estás preparado para las consecuencias?». «No lo sé», admitió Andrés, «pero necesito saberlo». Mauricio asintió lentamente y guardó el sobre en su escritorio. «Te daré los resultados en 48 horas, pero Andrés, si es ella, vas a tener que decidir qué hacer con esa información». Durante los siguientes 2 días, Andrés dividió su tiempo entre sus responsabilidades médicas habituales y largas conversaciones con la paciente del cuarto 237. Cada encuentro era una mezcla de tortura exquisita y esperanza renovada. Ella había comenzado a experimentar fragmentos de recuerdos, imágenes difusas de aulas llenas de estudiantes, el olor de libros viejos, la sensación de leer poesía en voz alta. También mencionó sueños recurrentes sobre un hombre de manos gentiles y voz tranquila, alguien que la hacía sentir segura pero que no lograba recordar completamente. «¿Cree que podría haber estado casada?», le preguntó una tarde, mientras él revisaba sus vendas. «Es posible», respondió Andrés concentrándose en el proceso médico para evitar que su voz lo traicionara. «¿Por qué lo pregunta?». «Siento un vacío extraño aquí», dijo, llevándose la mano al pecho, como si alguien muy importante hubiera ocupado este espacio y ahora solo quedara un eco. Andrés terminó de cambiar las vendas en silencio, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Cada palabra de ella era una confirmación no solo de su identidad, sino del amor que habían compartido y que, aparentemente, trascendía incluso la pérdida de memoria. Esa tarde,
Mientras caminaba por los pasillos del hospital, la enfermera Carmen lo interceptó con expresión preocupada. «Doctor Beltrán, hay algo que debe saber sobre la paciente del 237», le dijo en voz baja. «¿Qué ocurre? Esta mañana temprano recibimos una llamada. Un hombre preguntando por mujeres sin identificar que hubieran ingresado recientemente. Dijo que su esposa había desaparecido hace unos días y quería verificar si podría ser alguna de nuestras pacientes». El mundo de Andrés se tambaleó. Si Alma había sobrevivido todos estos años, ¿había rehecho su vida? ¿Tenía otro esposo? ¿Otra familia? ¿Le dieron información?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Le dijimos que viniera en persona para hacer la identificación. «Llegará mañana por la mañana». Andrés sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Tenía menos de 24 horas para decidir si revelarle la verdad a Alma antes de que la realidad se desmoronara completamente alrededor de ambos. La noche transcurrió en una vigilia tormentosa para Andrés. Sentado en el balcón de su apartamento en el poblado, observaba las luces de Medellín parpadear como estrellas terrestres mientras su mente navegaba entre el pánico y la determinación. El café que había preparado se enfriaba en sus manos sin que él se percatara, perdido en un laberinto de posibilidades que lo aterrorizaban por igual. ¿Qué pasaría si el hombre que llegara al hospital fuera realmente el esposo de Alma? ¿Había ella reconstruido su vida después del incendio, creando nuevos vínculos mientras él la lloraba noche tras noche? La idea lo desgarraba por dentro, pero también lo llenaba de una culpa extraña. Si Alma había encontrado la felicidad en otro lugar, ¿tenía él derecho a interrumpir esa paz? A las 5 de la mañana, Andrés tomó una decisión. Se duchó, se vistió con el traje que usaba solo en ocasiones especiales y se dirigió al hospital con un propósito claro. Hablaría con Alma antes de que llegara el desconocido. Independientemente de las consecuencias, ella merecía saber la verdad. El hospital a esa hora tenía una tranquilidad diferente. Los pasillos resonaban con sus pasos mientras se dirigía al cuarto 237, donde encontró a Alma despierta, mirando hacia la ventana donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir las montañas que rodeaban la ciudad. «No esperaba verlo tan temprano, doctor Beltrán», dijo ella sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «No podía dormir», admitió él, acercándose lentamente. «Quería hablar con usted antes de que comenzara el día». Alma se volvió hacia él, y Andrés notó inmediatamente que algo había cambiado en su mirada. Había una profundidad nueva, una intensidad que no había estado presente los días anteriores. «Yo tampoco pude dormir», confesó. «Tuve sueños muy vívidos, fragmentos que parecían recuerdos, pero tan reales que me despertaron con el corazón acelerado». «¿Qué tipo de sueños?», preguntó Andrés, sentándose en la silla junto a su cama. «Un hombre», susurró, llevándose la mano al pecho. «Siempre el mismo hombre. Tenía sus manos, doctor Beltrán, las mismas manos que me curaron ayer, y una voz que me decía que me amaba más que a la vida misma». Andrés sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos temblaron imperceptiblemente mientras luchaba por mantener la compostura profesional que había sido su escudo durante años. «Los sueños después de un trauma pueden ser muy confusos», logró articular. «No siempre reflejan la realidad». «Pero se sentían reales», insistió ella, extendiendo su mano hacia él. ¿Puede sostener mi mano? Sé que es extraño pedírselo, pero necesito verificar algo». Andrés dudó por un momento que se sintió eterno. Luego, lentamente, tomó su mano entre las suyas. El contacto fue como completar un circuito eléctrico que había estado interrumpido durante 5 años. Alma cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Es usted», susurró, abriendo los ojos para mirarlo directamente. «Usted es el hombre de mis sueños. Lo sé. Mi corazón lo reconoce aunque mi mente no pueda recordar». Andrés no pudo contener por más tiempo la verdad que había estado carcomiendo su alma. «Tu nombre es Alma Santamaría», dijo con voz quebrada. «Eras profesora de literatura. Tenías 31 años cuando el mundo me dijo que habías muerto en un incendio. Y yo he estado muerto contigo durante 5 años». El silencio que siguió fue absoluto. Alma lo miró con ojos llenos de lágrimas, procesando las palabras que acababa de escuchar. Sus manos, que aún sostenía Andrés, comenzaron a temblar. «¿Eras mi esposo?», preguntó con una voz tan frágil que apenas era audible.
Sí, confirmó él. Durante 8 años. Los mejores años de mi vida. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque los médicos dijeron que forzar recuerdos traumáticos podría dañarte irreversiblemente, explicó Andrés, besando suavemente sus manos. Y porque no estaba seguro de que fueras realmente tú hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que pediste que tomara tu mano. Alma siempre decía que las almas se reconocen a través del tacto antes que a través de la vista. Un sollozo escapó de los labios de Alma mientras más lágrimas rodaban por sus mejillas. Andrés se acercó y por primera vez en 5 años la abrazó. Ella se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de un océano de confusión. No recuerdo nuestra vida juntos, lloró contra su pecho. No recuerdo nuestro primer beso, nuestra boda, nuestras conversaciones. Es como si hubiera perdido la mitad de mi alma. No importa, murmuró él, acariciando su cabello. Lo que importa es que estás viva. Todo lo demás podemos reconstruirlo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras consoladoras, Andrés sabía que las complicaciones apenas comenzaban. La enfermera Carmen apareció en la puerta con expresión urgente. Doctor Beltrán, el hombre que llamó ayer está aquí. Dice que se llama Diego Montoya y que su esposa, Clara, desapareció hace 3 días después de una discusión. Quiere ver a la paciente. El mundo de Andrés se tambaleó nuevamente. Alma, o quien creía que era Alma, lo miró con ojos llenos de pánico. «¿Y si él tiene razón?», susurró. «¿Y si no soy quien tú crees que soy?». Andrés la tomó del rostro con infinita ternura, mirándola directamente a los ojos. «Eres Alma Santa María, eres mi esposa, y voy a demostrárselo al mundo entero». La determinación en su voz no lograba ocultar completamente el terror que sentía. Si ese hombre reconocía a la mujer que él había identificado como Alma, toda su realidad se desmoronaría por segunda vez en 5 años. Pero había una diferencia crucial esta vez. No la perdería sin luchar. «Dile que entre», le dijo a Carmen, apretando la mano de Alma. «Terminemos con esta incertidumbre de una vez por todas». Mientras esperaban la llegada del extraño que podría cambiar todo nuevamente, Andrés y Alma se miraron con la intensidad de 2 personas que habían encontrado algo que creían perdido para siempre, sabiendo que en unos minutos podrían perderlo todo otra vez. Diego Montoya entró al cuarto 237 como una tormenta que arrastra consigo la incertidumbre y el dolor. Era un hombre de aproximadamente 45 años, de complexión robusta y rostro marcado por la preocupación. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación hasta posarse en la mujer que yacía en la cama del hospital, y Andrés observó cada microexpresión de su rostro, buscando señales de reconocimiento. La reacción de Diego fue inmediata y devastadora. Su rostro se descompuso y sus hombros se desplomaron con una mezcla de alivio y dolor que solo alguien que ha perdido a un ser querido puede experimentar. «Clara», susurró acercándose a la cama con pasos vacilantes. «Dios mío, Clara, te he estado buscando por todas partes». Alma, quien minutos antes había comenzado a aceptar su identidad como la esposa de Andrés, se tensó visiblemente. Sus ojos se movían entre ambos hombres con una confusión que era casi palpable en el aire enrarecido de la habitación. «Yo», comenzó a decir, pero su voz se quebró. Diego se acercó más, y al ver las vendas y las heridas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi amor, cuando no llegaste a casa después de nuestra discusión, pensé que solo necesitabas tiempo para calmarte, pero cuando pasaron los días y no contestabas el teléfono», su voz se volvió un susurro quebrado. «Perdóname por las cosas horribles que te dije. Perdóname por no haberte valorado lo suficiente». Andrés observaba la escena con el corazón desgarrándose lentamente. La forma en que Diego hablaba, la intimidad de sus palabras, la familiaridad con que se dirigía a ella, todo apuntaba a una conexión real. Pero al mismo tiempo, cada fibra de su ser gritaba que esa mujer era Alma, su Alma. «¿Tú me conoces?», preguntó la mujer en la cama, con una voz tan frágil que apenas era audible. «Clara, soy Diego, tu esposo», dijo él extendiendo la mano hacia ella. «Llevamos casados 3 años. Vivimos en La Ceja, en la casa amarilla que tanto amas, ¿recuerdas? Tienes un jardín lleno de rosas rojas y siempre te quejas de que los gatos del vecino se meten a escarbar entre las plantas». Andrés sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies.
Los detalles que Diego proporcionaba eran demasiado específicos, demasiado íntimos como para ser inventados. Pero cuando miró a la mujer en la cama, vio algo que lo tranquilizó y lo aterrizó a la vez. No había reconocimiento en sus ojos, la misma expresión vacía que había tenido cuando lo miró a él los primeros días. No recuerdo nada, murmuró ella. Lo siento, pero no recuerdo a ninguno de ustedes dos. La doctora Elena Herrera eligió ese momento para entrar a la habitación, llevando consigo una tableta con resultados médicos. Su presencia trajo un aire de profesionalismo que ayudó a cortar la tensión emocional que se había vuelto casi insoportable. «Señor Montoya, ¿verdad?», dijo Elena consultando sus notas. «La enfermera me informó que está aquí para identificar a nuestra paciente. Sí, es mi esposa Clara, Clara Montoya», afirmó Diego con voz firme. «Desapareció hace 3 días después de una discusión que tuvimos. Ella salió de la casa muy alterada y...» «Señor Montoya», interrumpió Elena con tacto profesional, «entiendo su preocupación, pero necesitamos estar seguros de la identidad antes de proceder. ¿Tiene algún documento o fotografía que pueda ayudarnos a confirmar?». Diego sacó su teléfono celular y mostró varias fotografías. Andrés no pudo evitar acercarse para verlas, y lo que vio lo dejó sin aliento. La mujer en las fotografías era idéntica a la paciente, pero había algo diferente en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que posaba. Era como mirar a un reflejo ligeramente distorsionado de Alma. «También tengo esto», dijo Diego sacando de su billetera una fotografía impresa donde aparecía abrazando a la mujer junto a una casa amarilla, exactamente como había descrito. Elena estudió las fotografías y luego observó a la paciente con ojo clínico. «Hay una similitud notable», admitió, «pero la amnesia puede crear confusión en la identificación. Doctor Beltrán, ¿tiene alguna observación médica que aportar?». Andrés se encontró en una encrucijada imposible. Como médico, no podía negar la evidencia que Diego había presentado. Como hombre enamorado, no podía aceptar que había estado equivocado sobre la identidad de la mujer que había reconocido como su alma gemela. «Hay características físicas que coinciden con otra persona que conocí», dijo finalmente. «Sugiero que hagamos pruebas de ADN para confirmar la identidad definitivamente». «Excelente idea», acordó Elena. «Mientras tanto, señor Montoya, ¿puede proporcionarnos información médica sobre su esposa? ¿Alergias, medicamentos, cirugías previas?» «Clara es alérgica a la penicilina», respondió Diego inmediatamente. «Tiene una cicatriz en la rodilla izquierda de cuando se cayó de la bicicleta a los 15 años y se operó de apendicitis hace 2 años en el Hospital San Vicente de la Ceja». Elena revisó la historia clínica de la paciente y su expresión se volvió más seria. Efectivamente, la paciente mostró reacción alérgica a la penicilina cuando intentamos administrársela, y hay una cicatriz quirúrgica consistente con una apendicectomía reciente. Andrés sintió que el suelo se desvanecía completamente bajo sus pies. Los detalles médicos coincidían, las fotografías eran contundentes, la evidencia apuntaba hacia una conclusión que su corazón se negaba a aceptar. La mujer en la cama los observaba a todos con lágrimas en los ojos, claramente abrumada por la situación. «¿Es posible estar equivocados ambos?», preguntó con voz quebrada. «¿Es posible que no sea ninguna de las personas que ustedes creen que soy?». Diego se acercó a la cama y con infinita ternura tomó su mano. «Clara, sé que no me recuerdas ahora, pero tu corazón lo hará. Dame la oportunidad de recordarte quién eres, quiénes somos juntos». Andrés observó la escena con el alma desgarrada. La forma en que ella no se apartó del toque de Diego, la manera en que sus dedos se entrelazaron naturalmente, todo parecía indicar una familiaridad que trascendía la memoria consciente. «Doctor Beltrán», dijo Elena en voz baja, «¿podríamos hablar en privado?». Mientras salían de la habitación, Andrés echó un último vistazo hacia la mujer que había creído que era Alma. Ella lo miraba con una expresión de disculpa y dolor que le partió el corazón en 1000 pedazos. En el pasillo, Elena lo confrontó con la realidad que él se negaba a aceptar. «Andrés, todas las evidencias apuntan a que esta mujer es Clara Montoya, no Alma Santamaría. Los datos médicos coinciden, las fotografías son concluyentes. Pero yo la reconozco», interrumpió Andrés con desesperación en la voz. «Cada gesto, cada expresión. A veces el duelo puede hacernos ver lo que queremos ver».
dijo Elena con compasión. Tu corazón ha estado buscando a Alma durante 5 años. Es natural que proyectes esa necesidad en alguien que se le parece. Andrés se recostó contra la pared, sintiéndose completamente derrotado. Era posible que hubiera estado tan desesperado por encontrar a Alma que había creado una realidad falsa. Había sido tan cruel el destino como para presentarle a una mujer idéntica a su esposa perdida, solo para recordarle que algunas cosas permanecen enterradas para... El laboratorio de genética forense del Hospital Pablo Tobón Uribe nunca había sido testigo de una tensión tan palpable. Andrés caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado mientras esperaba los resultados que definirían no solo la identidad de una paciente, sino el futuro de su propia cordura. Mauricio Vega observaba a su colega con preocupación creciente, consciente de que las próximas palabras que salieran de su boca cambiarían todo. Los resultados están listos, anunció Mauricio finalmente, sosteniendo en sus manos el documento que había mantenido a Andrés en vela durante las últimas 48 horas. ¿Y? Preguntó Andrés, deteniéndose bruscamente. Mauricio suspiró profundamente antes de responder. Andrés, la muestra de cabello que me trajiste coincide en un 99.9% con el ADN de la paciente. No hay duda posible. Es Alma Santamaría. El alivio que inundó a Andrés fue tan intenso que tuvo que sentarse. Sus piernas temblaron y por primera vez en días sintió que podía respirar completamente. No había estado loco, no había sido víctima de una cruel ilusión creada por el duelo. La mujer en el cuarto 237 era realmente su esposa. Sabía que era ella, murmuró, llevándose las manos al rostro. Mi corazón no se equivocaba. Pero Andrés, esto plantea preguntas muy serias, continuó Mauricio. Si es Alma, ¿cómo es posible que este hombre, Diego Montoya, tenga fotografías con ella? ¿Cómo conoce detalles tan íntimos de su vida médica? Andrés se quedó en silencio, procesando las implicaciones. Las piezas del rompecabezas comenzaron a ordenarse en su mente de una manera que no había considerado antes. ¿Es posible que Alma haya sobrevivido al incendio y haya perdido la memoria entonces también?, preguntó lentamente. Es factible, admitió Mauricio. Un trauma severo puede causar amnesia retrógrada completa. Si sobrevivió pero sin recuerdos, pudo haber construido una vida completamente nueva sin saber quién era realmente. La realización golpeó a Andrés como un martillo. Alma había sobrevivido al incendio, pero había perdido todos sus recuerdos, incluyendo su identidad. Sin documentos, sin memoria, había sido otra paciente sin identificar en algún hospital. Alguien la había cuidado, le había dado un nuevo nombre, una nueva historia. Y esa persona había sido Diego Montoya. Necesito hablar con Montoya, dijo Andrés, levantándose con determinación renovada. Cuando Andrés llegó al cuarto 237, encontró a Diego sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de Alma, mientras le mostraba fotografías en su teléfono. La escena era íntima y dolorosa de presenciar, pero Andrés necesitaba respuestas. Señor Montoya, necesito hacerle algunas preguntas sobre cómo conoció a su esposa, dijo Andrés, interrumpiendo el momento. Diego levantó la vista, claramente molesto por la interrupción. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Dónde la conoció exactamente? ¿Cuándo se casaron? Diego miró a Alma, quien observaba la conversación con curiosidad creciente. Luego volvió su atención a Andrés. La conocí hace 4 años en el Hospital San Vicente de la Ceja, explicó. Había tenido un accidente terrible. Llegó sin memoria, sin documentos. Nadie vino a reclamarla. Yo trabajaba en mantenimiento del hospital en ese entonces. El corazón de Andrés se aceleró. Las fechas coincidían perfectamente con el momento en que Alma había muerto en el incendio. ¿Qué tipo de accidente?, presionó. Quemaduras severas. Trauma craneal, respondió Diego, inconscientemente tocando la mano de Alma. Los médicos dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido. Cuando despertó no recordaba nada, ni su nombre ni de dónde venía. ¿Y usted le dio el nombre Clara?, preguntó Andrés, aunque ya conocía la respuesta. Sí, tenía que llamarla de alguna manera. Diego sonrió tristemente. Clara, porque su mirada era tan transparente, tan pura. No tenía pasado, solo presente. Me enamoré de esa pureza. Alma observaba la conversación con creciente agitación.
Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que no soy realmente Clara Montoya?, preguntó con voz quebrada. Diego la miró con pánico en los ojos. Eres Clara, eres mi esposa. Hemos construido una vida hermosa juntos, insistió. No importa quién fueras antes del accidente. Pero sí importa, intervino Andrés, incapaz de mantenerse en silencio por más tiempo. Porque ella tiene una identidad real, un pasado real, y personas que la han estado llorando durante 5 años. La tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Alma miró entre ambos hombres, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Quién soy realmente?», susurró. Diego se levantó bruscamente, enfrentando a Andrés. «No tiene derecho a confundirla así. Clara es mi esposa. Tenemos una vida juntos, una casa, recuerdos. Los recuerdos que ella tiene son los que usted le ayudó a crear», replicó Andrés. «Pero su verdadera identidad es Alma Santamaría. Era profesora de literatura, estaba casada conmigo». «Eso es imposible», gritó Diego. «Si fuera cierto, alguien habría venido a buscarla». «Lo hicieron», respondió Andrés con voz quebrada. «Su cuerpo nunca fue encontrado en el incendio, pero los investigadores concluyeron que había muerto. Hubo un funeral, un certificado de defunción. El mundo entero creyó que había muerto». Alma se llevó las manos a la cabeza, obviamente abrumada por la información. «Basta», gritó. «Basta los dos. No puedo procesar todo esto». En ese momento, la doctora Elena Herrera entró a la habitación, alertada por los gritos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con autoridad médica. «Doctor Beltrán está confundiendo a mi esposa con historias imposibles», acusó Diego. «Las pruebas de ADN confirmaron su identidad», dijo Andrés, sacando los resultados del laboratorio. «Esta mujer es Alma Santamaría, no Clara Montoya». Elena tomó los documentos y los revisó rápidamente. Su expresión se volvió seria. «Estos resultados son concluyentes», confirmó. «Señor Montoya, entiendo que esto debe ser devastador para usted, pero la evidencia científica es irrefutable». Diego se desplomó en la silla como si hubiera recibido un golpe físico. Pero es mi esposa. Hemos sido felices. La amo. Ella me ama también», murmuró mirando desesperadamente a Alma. Alma observó a Diego con ojos llenos de lágrimas. Había algo en su mirada que Andrés no pudo interpretar completamente. ¿Era compasión? ¿Confusión? ¿O había algún tipo de conexión real que había desarrollado con este hombre durante los últimos años? «Diego», dijo ella suavemente, usando su nombre por primera vez desde que había despertado. «Yo siento algo cuando estás cerca. No son recuerdos exactamente, pero hay una calidez, una familiaridad». Luego se volvió hacia Andrés. «Y cuando te miro a ti, siento algo completamente diferente, como si mi alma reconociera algo que mi mente no puede alcanzar». Elena observó la situación con preocupación profesional. «Esto es muy complejo emocionalmente para la paciente. Sugiero que tomemos un descanso y permitamos que procese esta información gradualmente». Pero Alma negó con la cabeza. «No, necesito saber la verdad completa. Ahora». Miró directamente a Andrés. «Si realmente era tu esposa, cuéntame sobre nuestra vida juntos. Ayúdame a recordar quién era realmente». Andrés se acercó lentamente a la cama, consciente de que las próximas palabras podrían cambiar el curso de 3 vidas para siempre. Andrés se sentó lentamente en la silla junto a la cama, buscando las palabras que pudieran reconstruir 8 años de amor en unos pocos minutos. Sus manos temblaron ligeramente mientras observaba los ojos verdes de Alma, los mismos que habían sido su refugio durante tanto tiempo y que ahora lo miraban como a un extraño que afirmaba conocer su alma. «Tu nombre completo era Alma Esperanza Santamaría», comenzó con voz suave. «Naciste en Bogotá, pero te mudaste a Medellín para estudiar literatura en la Universidad de Antioquia. Nos conocimos en una librería del centro, en La Macarena. Estabas comprando una edición de 100 años de soledad y discutiste con el vendedor porque insistías en que García Márquez había usado mal una coma en la página 237. Una sonrisa casi imperceptible cruzó por los labios de Alma, como si algo profundo en su interior hubiera reconocido esa anécdota. «Yo estaba comprando un manual de anatomía para mis estudios de medicina», continuó Andrés, perdido en el recuerdo. «Escuché tu discusión sobre la coma y me acerqué para decirte que probablemente era una decisión editorial.
no del autor. Tú me miraste como si hubiera blasfemado y me dijiste, «Las palabras tienen alma, doctor». Una coma mal puesta puede cambiar el corazón de una frase entera. Diego observaba la escena con dolor creciente, viendo cómo algo en la expresión de Alma comenzaba a cambiar sutilmente. «Continúa», susurró ella, cerrando los ojos como si estuviera intentando capturar ecos de esas palabras en algún rincón perdido de su memoria. «Te invité a tomar café después de esa discusión. Fuimos al café del libro en Laureles. Ordenaste un capuchino con canela extra y me contaste que querías ser profesora porque creías que la literatura podía salvar almas perdidas. Yo te dije que quería ser cirujano porque creía que salvar vidas era la única forma de darle sentido a la existencia». «¿Y qué pasó después?», preguntó Alma, abriendo los ojos y mirándolo con intensidad creciente. «Hablamos durante 4 horas. Cuando me di cuenta, ya era de noche y el café estaba cerrando. Te acompañé a tu apartamento en Envigado y en el camino me dijiste algo que nunca olvidé. Creo que las almas se reconocen antes que las mentes, ¿no te parece? Y tenías razón. Algo en mí te reconoció desde ese primer día». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alma. No eran lágrimas de recuerdo, sino de algo más profundo, el reconocimiento de una verdad emocional que trascendía la memoria consciente. «3 meses después te propuse matrimonio», continuó Andrés, su voz volviéndose más íntima. «Fue en el jardín botánico, bajo los guayacanes en flor. No tenía anillo porque era un estudiante pobre, pero tú me dijiste que las promesas no necesitaban oro, solo corazones sinceros». «Doctor Beltrán, por favor», interrumpió Diego con voz quebrada. «Está confundiéndola. Clara y yo también tenemos recuerdos hermosos. Nuestra primera cita fue en el Parque de la Ceja, donde me contó que soñaba con tener un jardín lleno de rosas rojas. Yo le construí ese jardín con mis propias manos». Alma se volvió hacia Diego, y Andrés vio algo que lo desgarró por dentro. Había ternura real en su mirada. No era solo gratitud o compasión. Había amor genuino, construido día a día durante 4 años de cuidados y compañía. «Diego tiene razón», murmuró Alma. «Puedo sentir que lo que me cuentas resuena en algún lugar profundo, pero lo que él dice también me toca. Es como si tuviera 2 corazones que laten por separado». La doctora Elena, que había permanecido en silencio observando la situación, decidió intervenir. «Alma, desde un punto de vista médico, lo que está experimentando es completamente normal. Su cerebro ha creado nuevas conexiones neuronales durante estos 4 años. Los sentimientos que desarrolló por Diego son tan reales como los que tuvo por Andrés antes del accidente. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?», preguntó Alma, con desesperación en la voz. «¿Cómo elijo entre 2 vidas que no recuerdo completamente?». Diego se acercó a la cama y tomó suavemente su mano. «Clara, Alma, no importa cómo te llames. Lo que importa es que somos felices juntos. Hemos construido algo hermoso en estos 4 años. Tenemos una casa, una rutina, momentos que significan todo para mí. Pero también tuvimos 8 años juntos», replicó Andrés, luchando por mantener la compostura. 8 años de planes, sueños, promesas, una vida entera que quedó inconclusa. Alma los miró a ambos con ojos llenos de angustia. «¿Y si no puedo elegir? ¿Y si no puedo recordar lo suficiente para tomar una decisión que cambie la vida de 3 personas?» En ese momento, una enfermera entró discretamente y le entregó un mensaje a la doctora Elena. Después de leerlo, Elena se dirigió al grupo con expresión seria. «Alma, hay alguien más que quiere verte. Tu hermana Rocío ha sido contactada. Está en camino desde Envigado». El rostro de Andrés se iluminó por primera vez en días. Rocío había sido la cuñada favorita de Alma, su confidente y mejor amiga. Si alguien podía ayudar a despertar recuerdos genuinos, era ella. «¿Tengo una hermana?», preguntó Alma con voz esperanzada. «Cuñada», corrigió Andrés. «Es mi hermana, pero te adoptó como hermana desde el primer día que te conoció. Ustedes solían pasar tardes enteras hablando de libros y preparando sancocho los domingos. También viene con sus hijos, Iker y Sofía», añadió Elena. Al parecer, cuando les contaron que tía Alma estaba viva, insistieron en acompañarla. Diego palideció visiblemente. La llegada de más familia de la vida anterior de Alma significaba más conexiones, más recuerdos potenciales, más razones para que ella eligiera regresar a su vida como Alma Santamaría. «Quiero verlos», dijo Alma con determinación.
Quiero conocer a todas las personas que dicen haberme amado. Solo así podré entender quién soy realmente. ¿Y si los recuerdos regresan?, preguntó Diego con miedo evidente en su voz. ¿Y si recuerdas tu vida anterior y decides que lo nuestro fue solo un intermedio? Alma lo miró con ternura y tomó su mano. Diego, sin importar lo que pase, lo que hemos vivido juntos es real. Tú me salvaste, me diste amor cuando no tenía nada. Eso no desaparecerá, sin importar qué recuerde o deje de recordar. Pero las palabras, aunque gentiles, no lograron borrar el terror en los ojos de Diego. Él sabía, como todos en esa habitación, que la llegada de la familia de Alma podría cambiar todo irrevocablemente. Andrés, por su parte, sintió una mezcla de esperanza y culpabilidad. Tenía derecho a desear que Alma recordara su vida anterior, sabiendo que eso destruiría la felicidad que había encontrado con Diego. ¿Era el amor verdadero luchar por alguien, o era dejarlo ir si había encontrado la paz en otro lugar? Mientras esperaban la llegada de Rocío y los niños, los tres adultos permanecieron en un silencio cargado de tensión, cada uno perdido en sus propios miedos y esperanzas, sabiendo que las próximas horas definirían el destino de todos ellos. La llegada de Rocío al hospital Pablo Tobón Uribe fue como un huracán emocional que nadie estaba preparado para enfrentar. Andrés la escuchó antes de verla, su voz rompiendo en sollozos mientras discutía con las enfermeras del piso, insistiendo en que necesitaba ver a su cuñada inmediatamente. Cuando finalmente apareció en el pasillo, llevando de la mano a Iker de 8 años y cargando a Sofía de 5, Andrés sintió que el tiempo retrocedía 5 años. ¿Dónde está?, preguntó Rocío con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Dónde está mi hermana? Andrés no pudo responder inmediatamente. Ver a Rocío era como contemplar un fantasma de su vida anterior, de los domingos familiares que había perdido junto con Alma. Ella lucía mayor, más delgada, con líneas de preocupación que no había tenido 5 años atrás. «Rocío», logró articular finalmente, «está en el cuarto 237, pero antes de que entres, necesitas saber que no me va a reconocer», interrumpió ella. «Elena me lo explicó por teléfono, amnesia. Pero Andrés está viva. Alma está viva». Se abrazaron en el pasillo, dos personas que habían compartido el mismo duelo durante 5 años y que ahora se enfrentaban a la imposible realidad de que quizás no había sido necesario. «Tío Andrés», dijo Iker, tirando de la camisa de su tío, «la tía Alma va a recordarnos». Andrés se agachó para quedar a la altura del niño, que había crecido considerablemente desde la última vez que lo había visto con regularidad. «No lo sé, campeón, pero lo que sí sé es que ella los va a amar, porque ustedes son imposibles de no amar». Sofía, que había sido apenas un bebé cuando Alma murió, observaba todo con la curiosidad natural de una niña de 5 años. «¿Por qué estamos llorando si es algo bueno?», preguntó con inocencia. «Porque a veces lloramos cuando estamos muy, muy felices», explicó Rocío, limpiándose las lágrimas. Cuando entraron al cuarto 237, la tensión ya palpable se intensificó hasta volverse casi insoportable. Diego se puso de pie inmediatamente, observando con desconfianza a los recién llegados. Alma, por su parte, estudió a cada uno de ellos con intensidad, buscando algún destello de reconocimiento en los rincones de su memoria fragmentada. «Alma», susurró Rocío acercándose lentamente a la cama. «Soy Rocío. Soy mi cuñada», completó Alma suavemente. «Andrés me habló de ti». El rostro de Rocío se descompuso al darse cuenta de que no había reconocimiento instantáneo, no había el abrazo emocional que había imaginado durante todo el camino al hospital. ¿Puedo abrazarte?», preguntó Rocío con voz quebrada. Alma asintió, y cuando Rocío la abrazó, algo extraordinario sucedió. Alma cerró los ojos, y su respiración cambió, volviéndose más profunda, más pausada. Por un momento, pareció relajarse completamente, como si algo en su subconsciente hubiera encontrado paz. «Tu abrazo se siente familiar», murmuró Alma, como si hubiera estado esperándolo sin saberlo. Iker, que había permanecido tímidamente detrás de su madre, se acercó a la cama. «Tía Alma, ¿te acuerdas del cuento del dragón bueno que me contabas? ¿El que siempre salvaba a los gatitos perdidos?». Alma lo miró con sorpresa. «No recuerdo el cuento, pero…», hizo una pausa llevándose la mano al pecho. «Pero siento que me gusta contar cuentos, como si fuera algo natural en mí». «Sí», exclamó Iker con emoción.
Siempre inventabas historias diferentes. Y cuando mamá hacía sancocho, tú siempre decías que le faltaba más cilantro. Por primera vez desde el accidente, Alma se rió. Una risa genuina, espontánea, que llenó la habitación de una calidez que había estado ausente. No sé por qué, pero estoy segura de que tienes razón sobre el cilantro, dijo, sonriendo al niño. Diego observaba la escena con creciente desesperación. Cada interacción, cada pequeña conexión que Alma hacía con la familia de su vida anterior era como una puñalada que le recordaba que él era el intruso en esta historia. Clara, dijo finalmente acercándose a la cama, ¿recuerdas nuestra primera Navidad juntos? Cuando quemé el pavo y tuvimos que comer arepa con queso, dijiste que había sido la mejor Navidad de tu vida porque habíamos estado solos y felices. Alma se volvió hacia él y Andrés vio el conflicto reflejado claramente en sus ojos. Había ternura real cuando miraba a Diego, pero también había algo diferente cuando interactuaba con la familia de su vida anterior. Recuerdo esa Navidad, admitió Alma, y tienes razón, fue hermosa, pero... miró a Rocío y a los niños. Pero ahora siento que había algo incompleto en esa felicidad, como si hubiera una parte de mí que estaba buscando algo sin saberlo. Sofía, que había permanecido callada observando todo, se acercó a la cama con la audacia natural de los niños pequeños. ¿Puedo darte un beso?, preguntó. Mamá dice que los besos ayudan a que la gente se cure más rápido. Alma se inclinó hacia la niña, y cuando Sofía la besó en la mejilla, algo cambió en su expresión. No fue un recuerdo específico, sino algo más profundo, el reconocimiento de un amor incondicional que había estado dormido en su corazón. «Eres preciosa», le dijo a Sofía, «y hueles a galletas de vainilla». Rocío se llevó las manos a la boca, emocionada. Siempre le decías eso a Sofía cuando era bebé, que olía a galletas de vainilla. Andrés observó cómo Alma interactuaba con cada miembro de su familia anterior, viendo destellos de la mujer que había amado emergiendo lentamente. Pero también vio el dolor en los ojos de Diego, quien se daba cuenta de que estaba perdiendo a la mujer que había salvado y amado durante 4 años. «Alma», dijo Andrés finalmente, «no tienes que decidir nada ahora. No tienes que elegir entre 2 vidas. Simplemente, déjate sentir. Déjate reconocer lo que tu corazón ya sabe». «¿Y qué sabe mi corazón?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. «Que has sido amada profundamente en 2 vidas diferentes», respondió Andrés, «y que mereces encontrar paz sin importar cuál elijas». Diego se acercó y tomó la mano de Alma. «Clara, si decides quedarte conmigo, prometo que nunca más intentaré esconder tu pasado. Si decides que quieres conocer más sobre tu vida anterior, te ayudaré. Solo no me olvides completamente». La vulnerabilidad en la voz de Diego rompió algo en Alma. Se volvió hacia él y luego hacia Andrés y su familia. «¿Y si no tengo que elegir una vida u otra?», preguntó lentamente. «¿Y si puedo construir algo nuevo que incluya lo mejor de ambas?». La habitación se quedó en silencio, mientras todos procesaban lo que había dicho. Era una posibilidad que nadie había considerado. No elegir entre el pasado y el presente, sino encontrar una manera de integrar ambos en un futuro que pudiera incluir a todas las personas que la amaban. Pero Andrés sabía que las cosas no eran tan simples. El amor no siempre puede dividirse equitativamente, y él tenía que enfrentar la pregunta más difícil de todas. ¿Estaba dispuesto a compartir a Alma si eso significaba que ella podría ser feliz? Mientras observaba a la mujer que había amado durante 8 años y llorado durante 5, supo que pronto tendría que tomar la decisión más difícil de su vida: luchar por su amor o dejarlo ir en nombre de ese mismo amor. La noche cayó sobre Medellín como un manto de reflexión forzada. El hospital había recuperado su tranquilidad habitual, pero en el cuarto 237 la tensión emocional seguía siendo palpable. Rocío y los niños se habían retirado a un hotel cercano, prometiendo regresar al día siguiente. Diego había salido a caminar por los alrededores del hospital, necesitando aire fresco para procesar todo lo que había presenciado. Y Andrés había permanecido sentado en la silla junto a la cama de Alma, observando cómo ella contemplaba las luces de la ciudad a través de la ventana. «¿En qué piensas?», preguntó él suavemente, rompiendo el silencio que se había extendido durante casi 1 hora. «En que es extraño sentir nostalgia por algo que no recuerdo», respondió Alma sin apartar la mirada de la ventana. «Cuando Rocío me abrazó, cuando Iker me habló del cuento,
cuando Sofía me besó, fue como si mi corazón reconociera cosas que mi mente no puede alcanzar. ¿Y eso te asusta? Alma se volvió hacia él, sus ojos verdes reflejando la luz tenue de los monitores médicos. Me aterra, admitió, porque significa que durante 4 años parte de mí ha estado dormida. Y también significa que si esos recuerdos regresan completamente, podría lastimar a Diego de una manera irreparable. Andrés se inclinó hacia adelante, luchando contra el impulso de tomar su mano. Alma, necesito hacerte una pregunta, y necesito que seas completamente honesta conmigo y contigo misma. ¿Qué quieres saber? Cuando me miras, cuando escuchas las historias de nuestra vida juntos, ¿sientes algo que va más allá del reconocimiento? ¿Sientes amor? La pregunta flotó en el aire como una confesión suspendida. Alma cerró los ojos por un momento largo, como si estuviera buceando en las profundidades de su alma para encontrar una respuesta verdadera. Sí, susurró finalmente. Siento algo profundo, algo que me duele y me llena al mismo tiempo. No puedo recordar momentos específicos contigo, pero cuando hablas, cuando me miras, es como si mi alma despertara de un sueño muy largo. ¿Y con Diego? Alma abrió los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Con Diego siento gratitud inmensa, ternura, cariño real. Él me salvó, Andrés. Me dio una identidad cuando no tenía ninguna. Me dio un hogar cuando estaba perdida. Los 4 años que pasé con él fueron años de paz, de reconstrucción. Pero no son lo mismo, ¿verdad?, preguntó Andrés, aunque su corazón se aceleró al intuir la respuesta. No, admitió Alma, con dolor evidente en su voz. Lo que siento por Diego es amor, pero es un amor construido sobre la necesidad y la gratitud. Lo que siento por ti es como si hubiera estado esperando toda mi vida, sin saberlo, a que regresaras. Andrés cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio devastador y culpabilidad abrumadora. Había esperado 5 años para escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía, se daba cuenta del precio que conllevaban. Alma, hay algo que necesitas saber antes de que tomes cualquier decisión, dijo levantándose y caminando hacia la ventana. Algo que puede cambiarlo todo. ¿Qué? Diego no solo te salvó por casualidad. Después de que hablé con él más detalladamente, descubrí algo. Él trabajaba en mantenimiento del hospital, pero también había perdido a su esposa en un accidente 2 años antes de encontrarte. Estaba tan destrozado como yo cuando te encontró sin memoria. Alma se incorporó en la cama, prestando atención completa. Él vio en ti la oportunidad de amar de nuevo, de reconstruir la familia que había perdido. Su amor por ti es genuino, pero también nacido de su propia necesidad de sanar. Estás diciendo que me salvó para llenar un vacío en su vida. Estoy diciendo que ustedes dos se salvaron mutuamente, explicó Andrés. Él te dio una identidad cuando no tenías ninguna, y tú le diste una razón para vivir cuando la había perdido. Es una conexión real, pero construida sobre la necesidad mutua de sanar. Alma procesó esta información en silencio durante varios minutos. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente. ¿Nuestro amor también estaba construido sobre la necesidad? Andrés regresó a la silla y esta vez sí tomó su mano. Nuestro amor estaba construido sobre la elección, respondió. Tú tenías una vida completa, una carrera que amabas, familia, amigos. Yo tenía mi medicina, mis ambiciones. Nos elegimos el uno al otro no porque nos necesitáramos para sobrevivir, sino porque nos hacíamos mejores personas cuando estábamos juntos. Pero ahora las cosas son diferentes, murmuró Alma. Ahora no soy completamente la misma persona que era antes del accidente. No, no lo eres, acordó Andrés. Eres alguien que ha experimentado pérdida, reconstrucción, amor en diferentes formas. Eres más fuerte, más compleja, y eso no me asusta, Alma. Me enamora aún más de ti. En ese momento, Diego regresó a la habitación. Su rostro mostraba claramente que había tomado una decisión durante su caminata. Clara, Alma, dijo, acercándose a la cama. He estado pensando en todo lo que pasó hoy, y creo que ya sé lo que necesito hacer. Tanto Andrés como Alma lo miraron expectantes. Voy a regresar a La Ceja, anunció Diego, solo por unos días, para darte tiempo de explorar tus sentimientos sin la presión de tener que cuidar los míos. Diego, no tienes que... Sí tengo que hacerlo, la interrumpió él con gentileza. Alma, durante 4 años te di una identidad basada en lo que yo necesitaba que fueras.
Te llamé Clara porque quería que fueras clara, pura, sin pasado, pero nunca te pregunté qué querías tú. Se acercó y besó suavemente su frente. Ahora tienes la oportunidad de elegir quién quieres ser. No Clara Montoya, no Alma Santamaría de hace 5 años, sino la mujer que eres ahora, con todo lo que has vivido y aprendido. ¿Y si elijo quedarme contigo?, preguntó Alma con lágrimas en los ojos. Entonces será porque realmente me amas, no porque te sientes obligada por la gratitud, respondió Diego. Y si eliges regresar con Andrés, sabré que los 4 años que pasamos juntos me enseñaron a amar de verdad otra vez, y eso ya es un regalo que llevaré para siempre. La magnanimidad de Diego dejó a ambos, Andrés y Alma, sin palabras. Este hombre, que había tenido todas las razones para luchar por su matrimonio, estaba eligiendo el camino más difícil, dar libertad absoluta para elegir. «Diego», dijo Alma extendiendo su mano hacia él, «sin importar lo que decida, quiero que sepas que estos 4 años fueron reales. El amor que sentí por ti fue real». «Lo sé», sonrió él tristemente, «y por eso puedo dejarte ir». Cuando Diego salió de la habitación, Alma y Andrés se quedaron solos, enfrentando finalmente la posibilidad de un futuro juntos, pero cargando también con el peso de las decisiones que habían llevado a ese momento. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Alma. «Ahora vamos a tomar el tiempo que necesites para decidir quién quieres ser», respondió Andrés, «y yo voy a amarte, sin presión, sin demandas. Simplemente voy a amarte mientras tomas esa decisión». Pero ambos sabían que la decisión más difícil aún estaba por venir, y que las siguientes horas determinarían no solo su futuro, sino la definición misma de lo que significaba el amor verdadero. 6 meses después del día que cambió todo para siempre, Andrés caminaba por los senderos del Jardín Botánico de Medellín en una tarde de octubre. Los guayacanes estaban en plena floración, creando un manto dorado que le recordaba por qué había elegido ese lugar para proponerle matrimonio a Alma tantos años atrás. En su mano llevaba una carta que había llegado esa mañana a su apartamento sin remitente, pero con una caligrafía que reconocería en cualquier parte del mundo. Alma había cumplido su palabra. Después de su alta médica, había desaparecido de las vidas de ambos hombres que la amaban, dejando solo una nota que decía: «Necesito encontrarme a mí misma antes de poder encontrar mi lugar junto a cualquier otra persona». Durante esos 6 meses, Andrés había intentado retomar su vida normal. Regresó a sus rutinas en el hospital, reanudó las visitas dominicales a casa de Rocío e incluso había aceptado una cita que Elena Herrera había insistido en organizarle. Pero cada paciente que atendía, cada cirugía que realizaba, cada momento de silencio en su apartamento, lo llevaba de vuelta a la pregunta que lo había atormentado desde aquel día. ¿Había hecho lo correcto al dejarla ir? La carta en sus manos temblaba ligeramente mientras la abría bajo la sombra de los mismos árboles donde había prometido amarla para siempre. «Andrés, han pasado 6 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida y finalmente me siento lista para escribirte estas palabras que he estado componiendo en mi corazón día tras día. He estado viviendo en una pequeña ciudad costera llamada Santa Marta, trabajando como bibliotecaria en una escuela local. Elegí ese trabajo porque algo en mí me decía que los libros eran importantes, aunque no recordara exactamente por qué. Cada día, mientras organizo las estanterías y ayudo a los niños a encontrar historias que los emocionen, siento que estoy reconstruyendo pedazos de quien era antes. No te voy a mentir, ha sido el periodo más difícil de mi existencia. Hay noches en que despierto llorando sin entender por qué, días en que siento un vacío en el pecho que parece imposible de llenar, pero también ha sido el periodo más honesto de mi vida. Por primera vez en años, he podido sentir mis emociones sin la presión de tener que encajar en la vida de alguien más. He pensado mucho en ti, en Diego también, pero contigo es diferente. Con él siento gratitud, cariño, la calidez de alguien que me cuidó cuando no tenía a nadie más, pero contigo siento algo que trasciende la memoria. Es como si mi alma hubiera sido programada para reconocerte, para amarte, sin necesidad de recordar exactamente cómo comenzó todo. He aprendido algo importante en estos meses. El amor verdadero no necesita de la memoria para existir. Los recuerdos pueden perderse, las experiencias pueden olvidarse,
pero lo que dos personas construyen en el nivel más profundo del alma permanece intacto. No recuerdo nuestro primer beso, pero sé que debe haber sido perfecto porque algo en mí sigue buscando la sensación de tus labios. No recuerdo nuestra boda, pero cuando miro el cielo estrellado, siento que una vez te prometí amarte bajo esas mismas estrellas. No recuerdo las palabras exactas de nuestras conversaciones, pero mi corazón conoce el ritmo de tu voz como si fuera su canción favorita. He estado en terapia, Andrés. Una psicóloga maravillosa llamada Patricia me ha ayudado a entender que no tengo que elegir entre ser quien era antes del accidente o quien me convertí después. Puedo ser ambas, puedo ser nueva, puedo ser todo lo que mi corazón me dicte sin traicionar ninguna versión de mí misma. Y mi corazón me dice que te ama, no como una memoria del pasado, sino como una elección del presente. Te ama con la profundidad de 8 años que no recuerdo completamente, y con la intensidad de 6 meses en los que tu ausencia me ha enseñado lo que realmente significa extrañar a alguien. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de haberte dejado ir de la manera en que lo hice. Sé que tal vez has seguido adelante, que tal vez has encontrado a alguien más que pueda amarte sin la complicación de una memoria fragmentada. Pero necesitaba que supieras que, sin importar lo que hayas decidido hacer con tu vida, tú sigues siendo la persona que mi alma reconoce como su hogar. Si decides que quieres intentar construir algo nuevo conmigo, algo que no esté basado en lo que fuimos, sino en lo que podemos llegar a ser, estaré esperándote mañana al atardecer en el malecón de Santa Marta. Estaré leyendo 100 años de soledad, el libro que me dijiste que estaba comprando cuando nos conocimos. Si decides que es mejor dejar el pasado enterrado y seguir adelante sin mí, lo entenderé. Solo te pido que sepas que estos 6 meses me han enseñado que algunas conexiones del alma son más fuertes que la muerte, más duraderas que la memoria y más verdaderas que cualquier historia que podamos recordar o intentar reconstruir. Con todo el amor que mi corazón puede contener, Alma, quien finalmente ha encontrado su nombre completo, Alma Esperanza. Pede, Diego y yo hemos hablado. Él también está haciendo terapia, y aunque el proceso es doloroso, está comenzando a entender que el amor verdadero a veces significa dejar ir a alguien para que pueda encontrar su felicidad genuina. Me pidió que te dijera que no me está perdiendo contigo, sino que finalmente está entendiendo quién soy realmente. Es un hombre bueno, Andrés, y merece a alguien que pueda amarlo completamente, sin fragmentos del corazón comprometidos en otro lugar. Andrés terminó de leer la carta mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. La dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su camisa junto a su corazón. Durante 5 años había creído que nunca volvería a amar, y durante 6 meses había pensado que había perdido su segunda oportunidad de hacerlo. Pero ahora, mientras observaba los guayacanes dorados meciéndose suavemente en la brisa de Medellín, supo con absoluta certeza cuál sería su respuesta. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el mar Caribe, una figura femenina sentada en el malecón de Santa Marta levantó la vista de su libro al escuchar unos pasos familiares acercándose. Cuando sus ojos se encontraron, ambos supieron que, a veces, el amor verdadero no necesita recordar el pasado para construir un futuro perfecto. No recuerdo tu historia, dijo Alma, cerrando el libro y extendiendo su mano hacia él, pero mi alma te reconoce. Entonces escribamos una nueva historia, respondió Andrés tomando su mano y sintiendo que, finalmente, había vuelto a casa. Una que podamos recordar juntos desde el primer día. La brisa del mar Caribe acariciaba suavemente las cortinas blancas de la pequeña casa frente al océano en Santa Marta. Andrés despertó con el sonido familiar de las olas rompiendo contra la playa, un sonido que había aprendido a amar tanto como las montañas de Medellín, que una vez había considerado su hogar. Extendió la mano hacia el lado izquierdo de la cama y encontró el espacio vacío pero aún tibio. Alma siempre se levantaba antes que él, una costumbre que había desarrollado durante sus meses de soledad y que había mantenido incluso después de que comenzaran a construir su nueva vida juntos. La encontró en la terraza, sentada en la silla de madera que habían comprado juntos en el mercado local, leyendo con una taza de café en las manos. Su cabello, ahora más largo de como lo había llevado en su vida anterior, se movía suavemente con la brisa marina.
A los 41 años, Alma tenía una serenidad que nunca había poseído en su juventud, como si las experiencias vividas hubieran pulido su alma hasta darle una profundidad nueva. «Buenos días», murmuró Andrés, inclinándose para besarle la frente antes de sentarse en la silla junto a ella. «Buenos días, mi amor», respondió Alma, marcando la página de su libro. «Llegó una carta de Rocío ayer en la tarde. Los niños quieren venir a visitarnos en las vacaciones de diciembre». Andrés sonrió. Las visitas de su hermana y los sobrinos se habían convertido en uno de los eventos más esperados del año. Iker, ahora de 13 años, había desarrollado una fascinación por la biología marina, inspirado por las historias que Andrés le contaba sobre los corales del Caribe. Sofía, de 10 años, había heredado el amor de Alma por la literatura y siempre traía consigo una lista de libros que quería que su tía le recomendara. «¿Y qué piensas?», preguntó Andrés. «Pienso que esta casa necesita más risas de niños», respondió Alma, mirándolo con esa sonrisa que había aprendido a amar de nuevo día tras día. Habían decidido no casarse nuevamente, no porque no se amaran lo suficiente, sino porque ambos entendían que lo que tenían ahora era diferente de lo que habían tenido antes. Era una elección diaria, un compromiso renovado cada mañana cuando decidían construir un día más juntos. Andrés había dejado su puesto en el Hospital Pablo Tobón Uribe 2 años atrás y ahora trabajaba en el hospital local de Santa Marta, donde había establecido un programa de atención médica para las comunidades pesqueras de la región. Alma había terminado su carrera de bibliotecología por correspondencia y dirigía la biblioteca de la escuela donde había comenzado como voluntaria. «Hay algo más en la carta», continuó Alma, sacando un sobre adicional. «Diego se casó el mes pasado». Andrés levantó la vista, sorprendido. Durante los 5 años que habían pasado, habían mantenido un contacto esporádico pero cordial con Diego. Él había seguido el consejo de su terapeuta y había comenzado a reconstruir su vida, pero hasta donde sabían, no había vuelto a involucrarse románticamente con nadie. «¿Con quién?», preguntó Andrés. «Con Patricia, la psicóloga que me ayudó durante mi proceso de autodescubrimiento», respondió Alma con una sonrisa genuina. Al parecer, él comenzó terapia con ella después de nuestro reencuentro, y después de 2 años de trabajo personal, comenzaron a desarrollar sentimientos mutuos. Andrés sintió una calidez inesperada en el pecho. Durante años, había cargado con una culpa silenciosa sobre Diego, preguntándose si habían destruido su felicidad al reclamar el amor que había existido antes. Saber que había encontrado a alguien que podía amarlo completamente, sin competir con fantasmas del pasado, era un alivio que no había sabido que necesitaba. «Me alegro por él», dijo sinceramente. «Se merece ser el primer amor de alguien, no el segundo». «Eso mismo pensé yo», acordó Alma. En su carta, dice que Patricia lo ayudó a entender que lo que sintió por mí no fue menos real por no haber sido correspondido de la misma manera, y que lo que siente por ella es diferente, pero igualmente valioso. Se quedaron en silencio durante varios minutos, observando las gaviotas que planeaban sobre las olas. Era el tipo de silencio cómodo que solo las parejas que han aprendido a vivir en paz consigo mismas pueden compartir. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Andrés finalmente. Alma sonrió, cerrando los ojos y dejando que el sol matutino acariciara su rostro. «Hace exactamente 5 años que decidí irme sola para encontrarme a mí misma». «¿Te arrepientes?». «Jamás», respondió sin hesitación. «Esos 6 meses de soledad me enseñaron que podía amarme a mí misma, incluso sin recuerdos completos. Y estos 5 años contigo me han enseñado que el amor verdadero no es recuperar lo que se perdió, sino crear algo completamente nuevo con lo que se tiene». Andrés tomó su mano, entrelazando sus dedos con la naturalidad de un gesto que habían perfeccionado día tras día. «¿Y qué tenemos?», preguntó, aunque conocía la respuesta. «Tenemos mañanas como esta», respondió Alma. «Tenemos la certeza de que nos elegimos mutuamente cada día, no por nostalgia o por miedo a la soledad, sino porque genuinamente disfrutamos construir una vida juntos. Tenemos la tranquilidad de saber que nuestro amor no depende de recuerdos perfectos, sino de decisiones conscientes. Y tenemos el futuro», añadió Andrés. «Sí», sonrió Alma, «tenemos todo el futuro del mundo». Mientras el sol se alzaba completamente sobre el horizonte del Caribe,
pintando el cielo en tonos dorados y rosados, Andrés reflexionó sobre la ironía de su vida. Había comenzado esta historia como un hombre que declaró que nunca volvería a amar, convencido de que su corazón había muerto junto con su esposa. Pero había aprendido que el amor verdadero no muere, simplemente se transforma. A veces regresa de maneras inesperadas, con rostros familiares pero corazones renovados. A veces exige que soltemos nuestras versiones idealizadas del pasado para abrazar las posibilidades imperfectas pero reales del presente. Y a veces, si tenemos la suficiente valentía para elegir el amor por encima del miedo, nos regala segundas oportunidades que son incluso más hermosas que las primeras, porque están construidas sobre la sabiduría de la pérdida y la gratitud de la recuperación. «Te amo, Alma Esperanza», murmuró Andrés usando el nombre completo que ella había reclamado para sí misma. «Y yo te amo a ti, Andrés», respondió ella, no como un recuerdo del pasado, sino como una promesa del futuro. Mientras las olas seguían rompiendo contra la playa de Santa Marta, dos personas que habían aprendido que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la muerte de la memoria, se prepararon para vivir otro día de la segunda oportunidad que habían construido juntos, un día a la vez, una elección a la vez, un momento de amor consciente a la vez. El médico que había jurado que nunca volvería a amar había descubierto que, a veces, las promesas más absolutas están destinadas a ser quebradas por milagros que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Fin, si descubrieras que la persona que amas perdió completamente la memoria y no se acuerda de ustedes juntos, pero desarrolló una nueva vida y sentimientos genuinos por otra persona, ¿qué harías? ¿Lucharías por reconquistar un amor basado en el pasado o dejarías que esa persona siguiera adelante con la felicidad que encontró, aunque eso rompiera tu corazón? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.